aguas suprayacentes, las que están arriba, toda esa masa de agua que nosotros podemos ver y en las cuales navegan los diferentes barcos, los diferentes buques, transportando una infinidad de mercaderías y mercancías diversas que trafican entre los distintos estados, ya sea europeos, asiáticos, americanos, de Oceanía, etcétera, etcétera, de continente a continente, podríamos decir, del África para Europa, de la América para el Asia, de Asia hacia Oceanía, etcétera, etcétera. Es decir, y allí en ello no puede afectar la navegación marítima, es decir, las naves que se desplazan a plena vista en las aguas suprayacentes, se establece el término, para que puedan ir y venir y realizar su comercio marítimo. Dice que tampoco puede ejercer la soberanía sobre el espacio aéreo, por lo tanto no puede prohibir el sobrevuelo sobre esos espacios marítimos, y tampoco se puede oponer o puede hacer efectiva su soberanía ante el tendido de cables marinos para las comunicaciones que pueden ir de un estado a otro estado. Esto relacionado al espacio aéreo lo vamos a ver cuando analicemos también otro instrumento jurídico de carácter internacional, como es el Convenio de París de 1919, relacionado con el espacio aéreo internacional. Dice que el uso de soberanía del Estado ribereño podrá adoptar medidas que impidan la contaminación, es decir, buscar en todo momento la protección del medio ambiente y evitar y prohibir todas aquellas actividades que van encaminadas a contaminar el ambiente. Tiene el derecho exclusivo de construir, autorizar y reglamentar la construcción, operación y utilización de las islas artificiales. Es decir, puede crear islas con objetivos precisos, objetivos propios que pueden ser de carácter de investigación o propiamente militares. Las instalaciones y estructuras para la investigación marina, exploración del suelo y también para el aprovechamiento de los vientos a efecto de ir creando lo que se denominan energías limpias o energías eólicas con el uso del viento, y de crear zonas de seguridad alrededor de dichas islas artificiales. Es decir, vemos que en ese sentido va la actividad encaminada a la seguridad, no solo del Estado, sino que también de esas islas artificiales que van creando. Dice, en el caso de estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, para delimitar la plataforma continental que les corresponda, deberá acudirse a las negociaciones de conformidad al derecho internacional,
los estados cuya plataforma continental rebase las 200 millas podrán explotar y explorar el excedente, pero deberán pagar derechos a la autoridad. En el caso del Asia-Pacífico, donde vemos entramada una serie de islas, archipiélagos, que casi están frente a frente, a distancias no menores de las 200 millas, encontramos una serie de conflictos tratando de reivindicar el derecho de determinadas islas, el derecho a determinada proporción del mar o el derecho al uso legítimo del mar que les pertenece. Y en ese sentido, vemos que existen conflictos entre la Federación Rusa y el Japón, tratando de reivindicar islas determinadas a las que cada uno le ha dado una denominación distinta. También tenemos conflictos entre Vietnam, la China, con relación a determinadas partes del mar, conflictos con la China continental relacionados con el derecho, el uso y el ejercicio del mar, con relación a las Filipinas, y encontramos ahí todo una serie de conflictos diversos, tratando de reivindicar el derecho de cada uno de estos estados ribereños sobre lo que decíamos, islas, mar, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, atendiendo a cómo está geográficamente integrado el continente, de esa forma es que vamos a encontrar que surge una diversidad de conflictos y de reclamaciones dentro de los diversos estados. Posteriormente, existe otra zona a la que se refiere la Convemar, que es quizás una de las más importantes. Todos tienen su importancia formal, pero esta es la que se refiere al mar territorial, al mar que pertenece al estado ribereño y los derechos del estado con relación a esa zona marítima en especial. Se refiere al mar territorial. Se describe como el mar territorial como una franja de mar que corre paralela a las costas del estado ribereño y está sujeta a su soberanía y dominio, es decir, que el estado ribereño ejerce sobre su mar territorial soberanía y jurisdicción. Y dice, también se define como la franja de agua comprendida entre la costa de un estado a contar desde la línea base normal o recta y una línea imaginaria que corre paralelamente a cierta distancia de aquella, entendiéndose que esa zona marítima está en cierto modo bajo la soberanía del Estado, ejercida en las aguas, en el espacio aéreo, en el lecho y en el subsuelo marino. Esta definición la toma el doctor Podestá Acosta de las páginas 55 a 220. Entonces, cuando nos habla de la línea imaginaria, está estableciendo límites
a partir de los cuales se va a contar ese mar territorial, que va a incluir las aguas, el espacio aéreo y el lecho y subsuelos marinos. La extensión dice, en cuanto a la anchura de esa franja, la CONVEMAR establece que el Estado ribereño puede reclamar hasta un límite de 12 millas marinas. 12 millas marinas. Les pregunto, ¿hasta cuántas millas marinas se extiende la plataforma continental? Lo acabamos de ver. Samuel Alberto. Hasta 200 millas marinas. Hasta 200 millas marinas. Y esta llega hasta el quiebre del suelo de manera abrupta, dice. Y puede extenderse aún más allá. El Estado ribereño puede pedir permiso para la exploración y explotación más allá, pero es la autoridad la que debe otorgarle este permiso. Entonces, el mar territorial tiene una extensión de 12 millas marinas a partir de la línea base normal o recta. Por consiguiente, los estados pueden fijar unilateralmente desde 1 a 12 millas marinas de mar territorial según sea sus intereses. Dice, Belice ha fijado 3 millas marinas de mar territorial en el sur con el fin de facilitar en el futuro la negociación y el establecimiento de espacios marítimos con Guatemala. Se aplica al suelo, al subsuelo, a las aguas, como lo vimos, contenido de las aguas territoriales y del espacio aéreo sobre la misma. La medición se hace tomando como punto de referencia la línea base normal o línea base recta, como lo explicamos antes. Me parece, dice, mención especial merece el caso de los estados adyacentes o que están frente a frente. Puede estar al lado, puede estar enfrente, puede estar al otro lado, pero deben fijar en un momento determinado la medición de las millas marinas. En este caso, el doctor establece que Belice la fijó en 3 millas marinas para flexibilizar en alguna medida las negociaciones que se tienen con relación a el mar territorial y a las islas que existen y que se reclaman sobre el mismo. En el mar territorial, ya dijimos, el Estado ejerce soberanía plena. Sin embargo, existen algunas figuras, algunas condiciones del derecho internacional que le fijan un límite al ejercicio de esa soberanía, al ejercicio de esa autoridad sobre esa fracción de terreno. Y entonces al respecto dice que de conformidad con la CONVEMAR, la soberanía que el Estado ribereño ejerce admite una sola restricción, y esta se refiere a lo que se denomina el paso inocente.
Entonces, esta figura del paso inocente constituiría una excepción a la aplicación y al ejercicio de la soberanía de los estados. Puntualícenla, subrayenla si tienen el libro a la mano y, o si no, apúntenla con relación a esto, a esta noción que nos da el derecho del mar con relación al paso inocente, dice el derecho del paso inocente. El significado de paso inocente lo define así: paso equivale a tránsito, navegación, desplazamiento marítimo, etcétera, dentro del mar territorial con el objeto de ¿qué? De atravesarlo. Paso inocente equivale a tránsito. Va de continuo, navegando sin hacer ninguna parada, sino que simple y sencillamente va atravesando el mar territorial, va navegando, se va desplazando de forma marítima dentro de ese mar y la finalidad, el objeto es atravesar el mar territorial, surcarlo hasta llegar al puerto, hasta llegar a el lugar que tiene definido la embarcación como destino. Dice que la finalidad es atravesarlo. Vean bien, si los estoy reiterando, atravesarlo. Camina hacia otro estado, lo que les decía, a un puerto, hacia otro destino, sin entrar, sin penetrar las aguas interiores. No ha llegado a tierra firme, no tiene permiso de poder entrar a tierra firme, simple y sencillamente tiene un permiso de paso inocente para que pueda surcar, para que pueda atravesar por circunstancias diversas ese mar territorial. Otro elemento es que no debe de hacer parada, no debe de hacer escala, y aquí lo establece: camino hacia otro estado sin entrar en las aguas interiores, sin hacer escala en alguna rada, ya vimos que es una rada, o instalación portuaria, o para dirigirse a aguas interiores para hacer en alguna rada o instalación portuaria, en cualquier caso sin atracar dentro del mar territorial. Va fijo, navegando y no puede hacer parada alguna en ninguna instalación, en ninguna parte de las aguas interiores o de cualquier forma que se repita de las aguas interiores. Dice, por consiguiente, el paso debe ser rápido e ininterrumpido. La excepción a esta regla sería el fondeo o detención por causa de fuerza mayor, como podría ser dificultad técnica, accidente, eventos naturales que impidan la navegación. El paso inocente, entonces, es una excepción a la aplicación que pone límite también a la aplicación de la soberanía, pero este paso debe ser ininterrumpido, debe ser un paso que no afecte
nada con relación al estado ribereño ni que lo ponga en riesgo. Y la única excepción que se le otorga para que pueda hacer una parada para detenerse en algunos de los espacios de este estado ribereño es que se produzca una avería, que se produzca una dificultad técnica, que tenga un accidente la embarcación, o por situaciones de carácter natural, hablemos de huracanes que puedan afectar la seguridad de la tripulación y de la mercadería que en el mismo puedan llevar. Ahora, ¿por qué este paso continuo, este paso ligero, este paso que va con un destino determinado, es inocente? Y nos dice el autor que significa que el paso no afecta, no atenta contra la paz, no atenta contra el buen orden, la seguridad, la integridad territorial o la independencia política del Estado ribereño. No lo pone, es decir, que lleva un destino, que lleva una finalidad y que esa finalidad es de carácter inocente porque no está poniendo en riesgo al Estado ribereño, ni tampoco está afectando su integridad, ni está afectando tampoco o poniendo en entredicho la independencia política de ese Estado. Cuando esas prácticas dejan de ser inocentes, cuando se producen actos bélicos, de espionaje, de propaganda, de tráfico de armas, de tráfico de estupefacientes, la contaminación intencional, las actividades de pesca, en general los actos violatorios de las leyes migratorias, aduanales, fiscales, sanitarias, de comunicación, etcétera, del Estado ribereño. Es decir, todas aquellas actividades que pongan en riesgo tanto la integridad territorial, tanto la independencia como la seguridad del Estado, y que se traducen en actos ilícitos, en actos hostiles para el Estado. Entonces, simple y sencillamente, ahí pierde la característica y la connotación de un paso inocente para convertirse en un acto de un paso violento que lleva la finalidad de agredir. ¿Cómo se regula ese paso inocente? La Conmemar lo establece como que el Estado ribereño, por su propia seguridad e interés, podrá regular el paso inocente de ciertos buques, estableciendo vías marítimas, es decir, canales por donde puedan conducirse, u otros requisitos. Tal disposición es aplicable especialmente para el paso de buques cisternas, aquellos que llevan combustible, aquellos que llevan materiales como de crudo, etcétera, etcétera, buques nucleares o que transporten sustancias nucleares también. Los submarinos, dice, deben navegar en la superficie y con el pabellón enarbolado. Es decir, que si se está sumergido, está en aguas territoriales, entonces prácticamente como
se traduce como que el mismo está desarrollando actividades de espionaje. Y en ese sentido, el Estado lo puede conminar y puede presentar frente al Estado de la bandera de la nave marina o submarina, protesta sobre ese tipo de actividades. Dice, en cuanto a la jurisdicción civil, la regla general es que no se ejercita a menos que se trate de ejecutar alguna obligación contraída en el estado ribereño durante el paso o al detenerse, o entrar en aguas interiores raras o instalaciones portuarias. Paso inocente y buques de guerra o estados. Los buques de guerra deben estar debidamente identificados y cumplir con los reglamentos aprobados por el estado ribereño. Si no cumpliere, deberá acatar la invitación o exigencia a salir del mar territorial. ¿Por qué? Porque son actos hostiles que van encaminados al espionaje, a provocar al Estado ribereño, y entonces, como resultado de ello, son los buques de control marino, la Armada Marina, la que los combina a identificarse, o si no, a abandonar el mar territorial. Dice que es obvio que el Estado ribereño no puede cobrar por el simple hecho del paso inocente, no hay cobro, pero sí puede hacerlo por los servicios que preste dentro de dicha zona cuando sean requeridos por los buques en tránsito o los mismos que sean obligados por las circunstancias. Es decir, en caso de accidente, en caso de averías, pues ahí básicamente tendrá las opciones de cobrar toda vez que ha prestado un servicio. Les pregunto, a manera de poder pasar a la otra zona marítima, les pregunto cuál es la excepción al ejercicio de la soberanía dentro del mar territorial. ¿Cuál es la figura que se crea y que se guarda como excepción al ejercicio de la soberanía? Samuel Alberto, tiene la palabra. Gracias, licenciado. La excepción sería entonces a estas reglas el fondeo. Sí, sería el fondeo o detención por causa de fuerza mayor, como podría ser de dificultad técnica. Eso sería en el caso del uso del paso inocente. Ah, sí, pues entonces paso inocente sería la excepción. Ajá, la excepción es lo que dice aquí don Jeffrey Alberto, que la figura con la que se denomina esa excepción es el paso inocente. Y entonces les vuelvo a preguntar, si es paso inocente, ¿qué es lo que consideramos o lo que se considera como inocente dentro del ámbito de esa figura, paso inocente? ¿Cuándo lo podemos considerar como un paso inocente? Cuando no atente contra la paz, licenciado. Cuando no ande, sí, esa es una condición, que su finalidad sea pacífica. ¿De qué otra forma? Nos hace referencia el mismo libro, 191 de la página. Contra la seguridad también, licenciado. Contra la seguridad, sí, sí, es cierto. Cuando el objeto solo sea atravesarlo, sin entrar a las aguas interiores. Ese es el paso, el derecho del paso, la libre
la navegación continua, ininterrumpida, que lo lleva a un destino determinado. Hablamos ahí del paso, pero ahorita la pregunta es ¿cuándo se considera inocente? Ya me dijeron cuando no atenta contra la paz, contra el buen orden y la seguridad, contra la integridad territorial, ¿es cierto? ¿Cuándo más? La independencia política del Estado. La independencia política del Estado ribereño. Muy bien. ¿Y cuándo se considera que esta figura de paso inocente, la figura de inocente propiamente, el término inocente, no aplica? No aplicaría cuando la embarcación, licenciado. Sí, oigo. No aplicaría cuando la embarcación a paradas. Ah, se ha detenido. Exacto. No, porque estamos hablando del término inocente. ¿Cuándo no aplica ese término de inocencia o que puedan alegar quienes atraviesan con otros fines? Cuando sea por espionaje. ¿Cuándo sea? Por espionaje. Cuando la práctica devenga en espionaje, cuando la práctica... Contrabando también, eso. ¿Cómo? En contrabando. Contrabando, propaganda, tráfico, prácticas bélicas, que son las que contradicen o es el contrario a lo inocente, aquello que se hace de buena fe, sino que aquí ya lleva una finalidad de agresión en contra de algunos de elementos propios del Estado, de la paz, en contra de la seguridad, en contra de la independencia política, en contra del orden. Ahí estamos hablando de que el paso ya no puede ser considerado como inocente porque conlleva otro tipo de actos ilícitos contrarios al derecho interno, pero además de eso, contrarios al derecho internacional. Veamos la otra, la otra área de mar que se denomina zona de mar contiguo. ¿Qué significa el término contiguo? Pregunta. ¿Una zona paralela, licenciado? Una sola paralela, sí. Podríamos decir, podríamos considerarlo como contiguo. Que está a la par del otro. Que está a la par, que está enfrente a otro, es decir, es contiguo. Es paralelo y luego lo podemos ver enfrente. Y entonces, de acuerdo a esto, la Convemar determina que el mar contiguo es una zona que corre paralela, dice Ingrid, al mar territorial. Por consiguiente, está contigua a este. Mar territorial, está el mar territorial y luego aquí la zona contigua, que el mar territorial ya vimos que lo podemos establecer, o la Convemar establece su extensión hasta un máximo de 12 millas marinas. Y entonces a partir de ahí podríamos decir, inicia el mar
contiguo. Este mar contiguo es inmenso, toda vez que su anchura, dice el mar contiguo, no puede ir más allá de 24 millas, es decir, el doble del mar territorial. Medidas a partir de la línea normal o recta que sirve para medir el mar territorial. Es decir, ahí tenemos que tomar en consideración, se recuerdan ustedes, la baja mar, tan importante para poder tomar como punto de partida y de medida una fracción de mar. Su anchura específica depende de la anchura del mar territorial establecido por el estado ribereño. Es decir, frente al estado ribereño, sus costas, sus islas, sus cabos y todo lo relacionado a eso, pues de acuerdo ahí a ello va a ir el mar contiguo, el mar territorial y el mar contiguo por consecuencia. El mar contiguo tendrá una anchura mayor, pero jamás podrá sobrepasar las 24 millas a partir de la línea de base normal o recta ya mencionada. ¿Quién ejerce la autoridad sobre esa zona marítima? Según la Convemar, la soberanía está ejercida por el Estado ribereño y podemos llamarla soberanía funcional porque se hace en función de intereses aduaneros, fiscales, migratorios y sanitarios y tiene por objeto prevenir infracciones y sancionarlas cuando han sido cometidas. ¿Cuál es la soberanía? Entonces, ¿cómo le denominamos a esa soberanía que no es plena, sino que es una soberanía de carácter funcional, tomando en cuenta las actividades, las atribuciones, las funciones que se ejercen, que van a ser sobre la base de intereses aduaneros, sobre la base de intereses fiscales, de intereses migratorios y de intereses sanitarios, que son los que concurren regularmente en todas las actividades de transacción aduanal o aduanera. 24 millas está frente al mar territorial o corre paralela al mar territorial. Su soberanía es de carácter funcional porque sobre la misma se van a velar intereses del Estado ribereño y estos intereses son de carácter aduanero, son de carácter migratorio, son de carácter fiscal y de carácter sanitario. Mar contiguo. Esa es la función. Se ejerce sobre el mismo una soberanía funcional. Ahora veamos otra parte, otra zona marítima que es muy importante también. Según el artículo 56 de la Convemar, también le denominan mar patrimonial, y esta es la zona económica exclusiva. Veamos el concepto. Escuchemos la definición. La zona económica exclusiva, por sus siglas ZEE, zona exclusiva, es el área situada más allá del mar territorial adyacente e incluye el mar contiguo y se encuentra en consecuencia en el mar territorial y la alta mar. Mar territorial, mar contiguo
zona exclusiva alta mar, mar territorial, zona contigua, zona exclusiva alta mar. ¿De dónde corre la anchura? De esta zona económica exclusiva tiene una anchura de 200 millas determinadas a partir de la línea base normal o recta que sirve de base para determinar el mar territorial. Los estados adyacentes o con costas situadas frente a frente delimitarán lo que le corresponde por medios que pone a disposición el derecho internacional, y si no llegaren a acuerdos deberán acudir a procedimientos de solución de controversias que establece la CONVEMAR. Como les decía, Asia-Pacífico tiene una serie de archipiélagos, tiene una serie de islas entrelazadas entre una y otra que pertenecen a estados concretos como es Filipinas, Vietnam, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, China, Rusia, etcétera, etcétera. Birmania, que son parte de todo ese entramado y que representan estados propios y que en un momento determinado llegan a reclamaciones y reivindicaciones sobre parte del mar. Y a esto se refiere la CONVEMAR, que pone a la disposición para el procedimiento de solución con controversias también lo relacionado al Tribunal del Mar, que pudiera intervenir en la solución de estos problemas. El Estado ribereño ejerce sobre la zona marítima exclusiva una soberanía que podríamos llamar soberanía económica de carácter absoluto. Ahí entonces el Estado ejerce sobre lo que existe, ejercerá soberanía y la forma de exploración del ejercicio de la pesca, del ejercicio de investigación de todos los seres vivos que puedan encontrarse en ese espacio. Y el objeto de la soberanía, dice, de esta soberanía económica ejercida sobre la zona económica exclusiva por el Estado ribereño, lo es sobre los recursos vivos de las aguas y sobre los recursos minerales y energéticos del suelo y del subsuelo. Excluye la soberanía sobre las aguas, pero eso ya lo vimos, y consecuentemente no puede interferir sobre la navegación, sobrevuelo y tendido de cables y tuberías, y vimos que esa era una especie de limitación a la soberanía. Sin embargo, pongan atención a ello, sin embargo, ejerce jurisdicción con respecto al establecimiento y utilización de islas artificiales. Se pueden construir islas, instalaciones y estructuras, la navegación científica marina, la protección y preservación del medio marino. Esto significa que el Estado ribereño tiene el derecho exclusivo, en el caso de las islas artificiales, instalaciones y estructuras, de construirlas y de autorizar y reglamentar su construcción, operación y utilización. Además, cuando sea necesario, establecer el derecho de asentar zonas de seguridad alrededor de ellas. Veamos la alta mar.
¿Qué es el alta mar? Lo constituye todo lo no incluido en el mar territorial, el mar continuo, la zona económica exclusiva, las aguas archipiélagas de un estado archipiélago. En el caso de los estados se expondrá más adelante. Eso es lo que comprende entonces el mar territorial. Lo que está fuera, lo que no está comprendido, lo que no está diseñado como parte de esas zonas marítimas antes aludidas. Y la soberanía en esa zona de mar determina la CONMEMAR que ningún estado ejerce legítimamente derechos de soberanía sobre la alta mar, que está abierta a todos los estados ribereños o no. Los antiguos la describían como res nullus usus communis, es decir, era parte de nadie, el uso era común. Y sobre la alta mar, todos los estados pueden ejercer lo que se llaman libertades. ¿Cuáles son las libertades que van a ejercer? La libertad de navegación, la libertad de tender cables y tuberías submarinas para la comunicación, la libertad de pesca, libertad de sobrevuelo, libertad de construir islas artificiales y la libertad de investigación científica. Tenemos dentro de esta zona de mar lo que se denomina zona de fondos marinos o la zona, sencillamente, y esta se define como la zona de fondos marinos, también llamada simplemente la zona, la constituyen el suelo y subsuelo, o sea que es aquella parte de mar que está constituida por el suelo y el subsuelo y su contenido del fondo subyacente a las aguas del alta mar, es decir, que están en las profundidades del suelo, en el subsuelo de esa zona marítima del alta mar. La zona la constituyen los fondos marinos y oceánicos y subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, y comienza en donde comienza la alta mar y termina donde termina la alta mar. Es decir, está dentro de la alta mar. Deja fuera las aguas suprayacentes y el respectivo espacio aéreo. Ningún estado ejerce soberanía sobre esta parte de zona marítima en la cual ningún estado puede ejercer soberanía sobre los fondos marinos. Los principios jurídicos que rigen la actividad de la zona son, primero, la zona de fondos marinos y sus recursos son patrimonio de la humanidad y son inalienables, salvo conforme lo que establece la CONVEMAR, la Convención. Ningún estado puede reclamar soberanía o apropiación sobre la totalidad o parte de los fondos marinos o sus recursos. La autoridad actúa en nombre y representación de la humanidad. Los recursos de la zona son los minerales sólidos o líquidos o gaseosos, situados en el suelo y en el subsuelo de los fondos marinos. Los estados deben actuar en relación con la zona y los recursos de conformidad con la CONVEMAR, los principios contenidos en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional.
Los daños causados a la zona y sus recursos generan responsabilidad internacional, por supuesto. Y las actividades en la zona se llevarán a cabo en beneficio de toda la humanidad. Es toda la investigación que se realice será en beneficio de la humanidad y se hará con fines pacíficos. La investigación puede llevarse a cabo por la autoridad o firmar contratos a este efecto. La autoridad y los estados partes cooperarán para promover la transmisión de tecnología en relación con las actividades en la zona. Las actividades en la zona deben llevarse a cabo protegiendo el medio marino contra la contaminación y los daños de la flora y la fauna marina. Las actividades en la zona deben llevarse a cabo tomando las medidas para proteger la vida humana. Y así también establece lo que es la estructura administrativa para la zona. Indica que para administrar la zona de conformidad con los principios anteriores, la CONVEMAR crea un andamiaje jurídico consistente en organización internacional que recibe el nombre de la autoridad. La autoridad tiene 4 órganos. Uno que es la asamblea, luego como órgano máximo, luego está el consejo, que se sigue de la asamblea, la secretaría y la empresa, y también tiene un órgano jurisdiccional privativo llamado Tribunal Internacional del Derecho del Mar o Tribunal Internacional del Mar. La autoridad, también llamada Autoridad Internacional de Fondos Marinos, es una organización de carácter internacional con personalidad jurídica internacional y capacidad para desempeñar sus funciones y sus bienes y haberes gozan de inmunidad, jurisdicción y ejecución y están exentos de todo tipo de restricciones. Reglamentaciones, controles y moratorias son miembros de la misma todos los estados y a través de ella los estados organizan y controlan las actividades de la zona, es decir, todo lo que vimos con anterioridad de estudio, ejercicio y control de la zona de fondos marinos. Luego está lo que se denomina la asamblea, y la asamblea se integra por todos los estados miembros de la autoridad, que son los que se encargan de llevar a cabo el control y de las actividades de la zona. El Consejo, que está integrado por 36 miembros, electos por la Asamblea General, siguiendo una distribución establecida por la CONVEMAR para asegurar una representatividad adecuada, universal y justa que asegure la presencia de todos los miembros sin importar su desarrollo económico, industrial, así como su ubicación geográfica. Se reúne por lo menos 3 veces por año, es el órgano ejecutivo de la autoridad y establece la política concreta que seguirá la autoridad en relación con toda cuestión o asunto de su conveniencia. Es decir, en su elección están representados todos los países del orbe terrestre y acuático como consecuencia. La Secretaría, que es el órgano ejecutivo, está presidida por el secretario general, es el alto funcionario administrativo de la autoridad y es electo por la Asamblea General. Y la empresa, que es el órgano de la autoridad que realiza sus actividades directamente en la zona,
llevando a cabo diligencias que le encomiende la autoridad para supervisión de actividades y cumplimiento de disposiciones dictadas por la autoridad. El Tribunal del Mar es un órgano, como ya vimos, de carácter internacional, privativo, jurisdiccional, que interviene en todas aquellas controversias que se produzcan dentro del mar. Con ello, entonces, concluimos todo lo que establece y determina esta Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. En la próxima clase, que es el próximo viernes, porque el martes tienen examen ustedes, ¿sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, muy bien, entonces nos vemos viernes. Vamos a analizar el Convenio de París de 1919 y el Convenio de Chicago de 1944 como dos instrumentos jurídicos internacionales que tratan del mar, que tratan del espacio aéreo y del espacio extraterrestre. Estudien, por ahí les dejé unos resúmenes que se refieren a los derechos de los tratados y al derecho del mar, al derecho aéreo y al derecho extra atmosférico. Los veo entonces, que tengan feliz fin de semana, los veo la próxima clase. Samuel Minera. Gracias, licenciado. Disculpe, licenciado, solo sobre las notas. ¿No Ya sabe están, cuándo las subí? ya las subimos. Entonces voy a revisar que no. Revisen. Oiga. Muy bien. Gracias, licenciado. Revisen. Ya las notas están en la plataforma. Cuídense mucho. Feliz Muy amable, tarde, licenciado. licenciado. Feliz tarde.